Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 22 de julio de 2019. Calendario económico, damos con cifras del indicador de actividad nacional calculado por la Reserva de Chicago en los Estados Unidos. Cifra que no se recuperó como había estado anticipando el mercado. Creía que iba a pasar de menos 0.05 a más 0.08 y se mantuvo en terreno negativo, aunque un poco más moderado, menos 0.02. Pocos anuncios adicionales se tienen para Estados Unidos, colocaciones de títulos a 3 y a 6 meses. Y en Colombia esperamos hacia las 2 de la tarde la publicación del indicador de actividad económica correspondiente al mes de mayo, donde se espera una aceleración desde un previo 2.1% del mes de abril hacia un 3.2% para el mes puntual de mayo. Con respecto a lo que ha ocurrido durante las últimas horas en los mercados accionarios, Asia con descensos generalizados, un debut de un nuevo mercado en China, conocido como STAR, donde pues se van a listar compañías principalmente del sector tecnológico y se esperan grandes valorizaciones, haciendo parte de la estrategia del presidente Xi Jinping para continuar consolidando el papel de China en el mundo como un proveedor de servicios de alta tecnología. Con respecto a los Estados Unidos, mantenemos las publicaciones en términos generales positivas sobre indicadores o sobre resultados de utilidades, con valorizaciones o por lo menos con sorpresas de casi 5% en la utilidad y casi del 1%, más exactamente 0.89% en los ingresos esperados. Durante esta semana publicarán resultados Amazon, Google, Facebook, Boeing, Caterpillar, United Technologies y Lockheed Martin. Hoy se va a realizar una reunión en la Casa Blanca, en la cual están invitados los productores de microprocesadores, entre los que están Intel, Qualcomm y Micron Technologies, para hablar sobre cómo debería ser el tratamiento de venta de productos a la compañía china Huawei. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P en la jornada del día viernes perdió valor, principalmente ante la incertidumbre por parte del mercado, luego de declaraciones de diferentes miembros de la Reserva Federal acerca de la magnitud de la disminución de tasas de referencia para el 31 de julio. Cabe recordar que diferentes miembros hablan de una disminución de 25 básicos, que es la mayoría del mercado, aunque hay otros que también mencionan la probabilidad de 50 puntos básicos. El día de hoy los futuros se valorizan, destacar principalmente que el día de hoy inicia el silencio por parte de todos los miembros de la Fed, donde como tal los futuros se valorizan ante una expectativa de publicación de resultados del día de hoy. Por otra parte, en cuanto a noticias, fue lanzado en China un índice que se llama el Star Market, el cual busca facilitar la entrada en bolsa a las empresas tecnológicas chinas, esto también a darles la financiación necesaria, lo cual estaría replicando como tal el comportamiento del índice Nasdaq. El día de hoy no tenemos publicación relevante de resultados. Por el lado del dólar, este gana valor, principalmente afectado por un fuerte debilitamiento de la libra esterlina. La libra esterlina se debilita fuertemente, principalmente por la renuncia del ministro de Finanzas y también por un alto funcionario de ministerios exteriores ante la probabilidad de llegada de Johnson al poder. Cabe recordar que Johnson es un candidato el cual aumentaría la posibilidad de un hard Brexit, principalmente teniendo en cuenta que no busca como tal buscar un acuerdo con la salva frontera con Irlanda. El Ministerio de Comercio chino impuso nuevos aranceles sobre productos de acero a la Unión Europea, Japón, Corea del Sur e Indonesia, esto compensando parte de los aranceles impuestos por parte de Estados Unidos. Y finalmente el yen se debilita principalmente luego que el bloque a favor de reformar la Constitución no logró la mayoría necesaria en el Senado. Este fue todo el punto de vista y los dejamos con commodities con Dani.
El tema de commodities sigue enfocado en las tensiones en Oriente Medio entre Irán y varios países de Occidente. Recuerden que hace algunas semanas la Real Armada Británica había detenido un tanquero que, aunque no tenía bandera iraní, pues sí se conocía que era de alguna manera gestionado por este país. Los británicos habían detenido esta embarcación en Gibraltar bajo la sospecha de que estaba transportando combustible a Siria, país que es sancionado por Occidente, o más bien gobierno sancionado por Occidente. Irán esperó, digamos, en cierta medida varias semanas y tomó la decisión el día viernes de hacer lo mismo con embarcaciones que de una u otra manera están controladas por el gobierno británico. El día viernes en la tarde se conocía el hecho de detenciones de dos embarcaciones, una de bandera libia, pero que de alguna manera era contratada por una compañía británica, y otro barco aparentemente pues ya más formalmente de una compañía británica como tal, conocido como el Stena Impero. Esta embarcación, digamos que es un tanquero que estaba transitando por el estrecho de Hormuz, y fue muy al estilo de lo que sucedió con esta embarcación iraní en Gibraltar. Fue tomada por la Fuerza Revolucionaria Iraní. Uno no puede entender, bueno, uno no puede considerar que la Fuerza Revolucionaria Iraní no es una fuerza, digamos, oficial. De hecho, es el nombre de las Fuerzas Armadas iraníes como tal. Adoptaron este nombre pues desde que pues depusieron al Shah en Irán, y estaban los ayatolas mandando en este país por más de 30 años. Entonces, digamos que de manera oficial iraní respondió a los británicos, y los británicos pues tienen pocas alternativas para forzar a Irán, pues Irán de alguna manera ya está siendo afectado por las sanciones petroleras de los Estados Unidos. Así que este escalamiento de las tensiones lo que está haciendo es que genere presiones alcistas en el precio del petróleo, pero digamos que esas presiones han sido simplemente transitorias de algunas horas mientras se conoce este tipo de información, y el mercado, entre comillas, se tranquiliza rápidamente. Estamos esperando obviamente una, digamos, pronta negociación en este frente, pero parece que el Reino Unido no está muy tranquilo. Durante el fin de semana se conoció que British Airways había cancelado sus vuelos durante una semana al Cairo. Si uno podría interpretar estos eventos como hechos aislados, de todas maneras no deja de ser inquietante que tengan que ver casi que con la misma región. Están alejados por algunos kilómetros, pero todo está relacionado con temas de Oriente Medio. Y para cambiar de tema, estamos viendo el tema de la renta fija en el mundo. Ya inició el periodo de silencio de los miembros de la Reserva Federal, como habíamos manifestado el pasado viernes. No van a declarar, o en teoría no deberíamos tener más declaraciones oficiales de aquí hasta el 30 y 31 de julio, cuando se va a conocer la nueva decisión de la Reserva Federal, donde el mercado ha descontado ampliamente el recorte de 25 puntos básicos. Durante el día viernes hablaron dos miembros de la Reserva Federal: el presidente de la Reserva de San Luis, James Bullard, quien había modificado su postura y ahora es partidario de un recorte preventivo de las tasas de interés para normalizar de alguna manera la forma de la curva de rendimientos en los Estados Unidos. James Bullard manifestaba que esto podría ayudar en, digamos, ratificar las metas o las expectativas inflacionarias alrededor de la meta de largo plazo que tiene la Reserva Federal, que es del 2%. Sin embargo, considera que unos peores resultados en las negociaciones comerciales que adelanta Estados Unidos con otras economías, o nuevos registros de inflación por debajo del 2%, podría abrir espacio para recortes adicionales más allá del que él estaría apoyando en esta reunión del mes de julio. Y en la minoría estamos ubicando al presidente de la Reserva de Boston, Eric Rosengren, quien considera que las actuales cifras económicas suponen, o más bien descartarían, la necesidad de un recorte de tasas de interés en los Estados Unidos. Recuerden que hemos recibido varias referencias de la mayoría de miembros de la Reserva Federal partidarios de los recortes de tasas de interés, y que esta postura del señor Eric Rosengren en esta situación está siendo o hace parte de la minoría. Entonces, con esto cerraríamos ya las declaraciones de la mayoría de miembros de la Reserva Federal, que se han pronunciado durante las últimas semanas a favor, en la mayoría de los casos, de un recorte de tasas en el mes de julio. Veremos si esto es refrendado o no el próximo 31.
Y de acuerdo a un diario alemán, el Banco Central Europeo está discutiendo ya reiniciar la compra de activos a partir del mes de noviembre, el mes en el que asumirá el mandato, la dirección del Banco Central Europeo, una nueva cabeza que en estos momentos se asume sería la francesa Christine Lagarde. Recuerden que el señor Mario Draghi finaliza su mandato en el mes de octubre y la entidad tendría una votación para hacer esta confirmación entre el 16 y el 17 de octubre. Para finalizar, continuamos, como lo manifestaba Raúl, viendo los remesones de las implicaciones que tendría el día de hoy la confirmación del señor Boris Johnson como próximo primer ministro del Reino Unido. Esto lo tendríamos ya de carácter oficial el día de mañana, como también lo han manifestado varios miembros del gabinete de la actual primera ministra Theresa May. Estarían pasando sus cartas de renuncia. Es normal, llega una nueva cabeza de gobierno y él va a querer, pues, de alguna manera tener a sus aliados o a sus pues a las personas más cercanas a su mandato dentro de los cargos de poder. Aquí ha llamado la atención las declaraciones del ministro de Finanzas, Philip Hammond, quien dice que no estará dispuesto a trabajar con un gobierno que considere el Brexit sin acuerdo como una de sus principales alternativas para los próximos meses. Y acá pues también renunciaría el ministro de Relaciones Exteriores y otros miembros de digamos, de esta secretaría, lo cual, pues, como ha manifestado Raúl, está llevando, digamos, algunas valorizaciones o desvalorizaciones de la libra esterlina, y estamos viendo que hay algo de refugio en los títulos del gobierno británico, es decir, los mismos operadores en el Reino Unido están refugiándose en lo que consideran es más seguro para el día de hoy. Con respecto a los tesoros en los Estados Unidos, tasas de negociación alrededor del 2,03%. Lo que manifiesta la mayoría de analistas es que por el momento se parece estar descartando la posibilidad de un recorte de 50 básicos. Y estos niveles de negociación de los tesoros a 10 años simplemente lo que nos muestra es que ya ha descontado ese movimiento de 25. Por eso hay riesgo de que la Reserva Federal no llegase de alguna manera a cumplir con las expectativas del mercado del recorte de tasas en el mes de julio. Creemos nosotros que sí va a ser así, pero hay que estar muy pendientes para esas fechas. Hasta aquí el reporte internacional. Lo dejamos con Edwin y con Raúl para el Informe Colombia. Buenos días, de acuerdo con el DANE, para el mes de mayo las importaciones se ubicaron en 4.800 millones de dólares, 6.1% por encima de lo que se ubicaban el año pasado en el mismo periodo y en línea con los pronósticos de los analistas. Ya es el cuarto mes consecutivo en el que hay crecimientos en esta cifra, la cual ha sido impulsada principalmente por el tema de manufacturas, que en este mes en particular aumentaron 4.4%, con una participación del 76%, que se debió principalmente a mayores compras de maquinaria y equipo de transporte. Esto demuestra como tal, de nuevo, la gran demanda interna que tiene el país y que no puede pues compensar con solo la producción interna, por lo que eso aún pues le da más como tal riesgos a un mayor déficit tanto en la balanza comercial como como en la fiscal. Con respecto pues al déficit de balanza comercial, este se ubicó en 817 millones de dólares, 36% por encima de lo que se ubicaba en el año pasado. En el año corrido, este déficit ya se ubica 76% por encima de lo que se ubicaba en el mismo periodo del año pasado. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Gracias, Edwin. Por el lado del Colcap, en la jornada del día viernes, se valorizó y recuperó los 1.600 puntos. El día de hoy esperamos que este comportamiento podría seguir, principalmente impulsado por un mejor comportamiento de las bolsas en el mundo, junto a una recuperación de los precios del crudo. Cabe recordar que la publicación definitiva de la canasta del Colcap será el miércoles 24 de julio y el jueves reportará resultados Cemex Latam Holdings. Por el lado del punto de vista de noticias, tenemos diferentes noticias. La primera, que la Supertransporte ordenó la liquidación de la sociedad Ruta del Sol 2, teniendo en cuenta como tal la inhabilidad y como tal que no está haciendo ningún proyecto actualmente esta concesionaria. Por otro lado, Ecopetrol entró
Otro bloque en Brasil, llamado el área Saturno, esto también junto a Shell y Chevron. Shell y Chevron tiene una participación del 45%, mientras que Ecopetrol del 10%. Por otro lado, la ANI reportó que el 62% de las vías de cuarta generación presentan como tal atrasos, el cual de las 29 obras, 22 están en construcción y tan solo 15 tienen cierre financiero, es decir, faltan 14 horas por parte de la ANI para las vías de cuarta generación con cierre financiero. También como tal habló acerca de que la obra del transversal del Cisca y el perimetral de Cundinamarca son como tal las obras con mayor retraso. Y finalmente Avianca en la jornada del día de hoy reportó como tal una oferta de intercambio de las notas no garantizadas con vencimiento al 2020 por un nominal de 550 millones de dólares por las nuevas notas garantizadas con vencimiento al 2023 a una tasa del 9%. A su vez, la compañía manifestó que no espera que el intercambio culmine antes del 1 de septiembre, teniendo en cuenta lo anterior. Esa es la noticia como tal que ha venido esperando el mercado por el lado del refinanciamiento de la deuda de la compañía, la cual ha mostrado una mayor recuperación en las últimas jornadas, subió cerca del 4% el día viernes. Estimamos con esta noticia que la recuperación de la especie podría seguir, ya que como tal podría como tal generar mayor tranquilidad por el lado del perfilamiento de la deuda. A su vez mantenemos nuestra compra especulativa como recomendación y finalmente tenemos la acción de Bancolombia, la cual finalmente está empezando a cerrar el spread contra su especie preferencial. Destacar principalmente que en línea que con una mayor recuperación del sector financiero en Colombia, estimamos que la acción sigue haciendo nuevos máximos históricos y también mantenemos esa recomendación de compra. Según el indicador técnico, también la tendencia es al alza desde todo el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Edwin. Gracias, Raúl. El peso colombiano terminó la semana pasada con apreciaciones. En particular, el día viernes se apreció 0.14% y la tasa de cambio se ubicó en 3.173 pesos por dólar, con un monto de negociación de alrededor de 1.000 millones de dólares. Este comportamiento se dio principalmente al debilitamiento que tuvo el dólar a nivel internacional y técnicamente seguimos observando una tendencia a la baja. Sin embargo, no descartamos posibles depreciaciones de la moneda local, da el, la lateralidad con la que está en este momento desde hace un mes. Con respecto a renta fija local, los TES a 2028 se valorizaron y cerraron el día en 5.02%, al igual que los 2028 que cerraron en 5.8%. Así la curva de TES en pesos se valorizó 8.5 básicos en promedio, mientras que la de TES denominada en URs presentó valorizaciones de 6.8 básicos, siguiendo lo que fue el comportamiento en pesos. Acá todas las referencias como tal de la curva, tanto en pesos como en URs, se valorizaron. Y hay que tener en cuenta que cuando hay valorizaciones de los TES, siempre hay como un monto de negociación más alto que cuando hay desvalorizaciones, por lo que seguimos como tal con el perfilamiento hacia mayores valorizaciones en deuda pública. Con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 7.500 millones a través de bolsa y 585.000 millones por registro, en donde lo más transado fue IPC con vencimiento 2021, seguido de tasa fija 2019 y mostrando como tal diversificación en los portafolios del mercado local. Además de la noticia como tal de Avianca de su reperfilamiento de la estructura de capital, Bancolombia emitió por primera vez una emisión de bonos sostenibles por un valor de 657.000 millones de pesos. Esta pues ya es la segunda vez que se emiten este tipo de bonos junto a los que emitió Findeter hace unas semanas. Y pues como tal van a estar perfilados a ese tipo de inversiones. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.